Hola a todos y bienvenidos a nuestro primer video. Si te acabas de migrar recientemente a Ubuntu y descubriste que Visual Studio 2026 no existe para Linux, probablemente te estés preguntando, ¿ahora cómo desarrollo en C Sharp? A mí me pasó exactamente lo mismo cuando me cambié a Linux. En este video vamos a ver cómo configuré mi Visual Studio Code para trabajar en C Sharp con .NET, qué extensiones instalé de forma rápida y sin complicaciones. Ok, para iniciar este proyecto vamos a ver primero qué versión de Ubuntu tenemos. Para eso entramos en una consola, escribimos el comando por aquí, release. Ok, aquí como estábamos viendo tenemos la descripción, tenemos un Linux Ubuntu versión 24.04.4 en la versión LTS. Esto quiere decir que es la versión estable de Linux Ubuntu. Para esto también vamos a mostrar o necesitamos ver si tenemos instalado Visual Studio Code en nuestro ordenador. Para eso pues igual vemos con el siguiente comando a ver si tenemos una versión. Por ahí estamos checando que tenemos la versión 1.128.0. También vamos a checar si tenemos versión de .NET. Vamos a ejecutar con el siguiente comando. Ahí nos muestra que tenemos la versión 10.0.109. Ok, en este caso si por ejemplo es el caso tuyo que no lo tienes instalado la versión de el SDK de .NET, pues para instalarlo solamente tenemos que ejecutar dos pequeños comandos, que es sudo apt update para actualizar el sistema. Una vez que le demos enter esperamos a que termine todo el proceso y después ejecutamos el siguiente comando, que es para instalar ahora sí el SDK, que es sudo apt install -y .NET SDK medio la versión 10.0. Con este comando ejecutamos y prácticamente se instala nuestro servidor de nuestro SDK para .NET. Ok. Si tú tuviste el mismo problema que yo cuando recientemente, pues ahora sí te migraste de Windows a un Linux, pues prácticamente vienes adaptado a la Windows, entonces entras al navegador y buscas, se te hace fácil a lo mejor a ti buscar Visual Studio 2026 para Linux Ubuntu. Oh sorpresa, que nos va a decir que no existe una versión nativa de Visual Studio 2026 para Linux ni para Ubuntu. Microsoft se ha informado reiteradamente que el ID completo de Visual Studio 2026 es exclusivo para Windows debido a su dependencia tecnológica específica de Windows con Win, Conf y WPF. Ok, entonces ahora ¿qué es lo que pasa? Te dices, ¿qué pasa? Pues ahora tenemos que adaptar nuestro entorno. Prácticamente tenemos que usar Visual Studio Code y solamente tenemos que agregar algunas extensiones que nos van a hacer más fácil la creación de una clase en .NET. Vamos a ver a continuación qué extensiones agregamos nosotros para poder trabajar. Una vez abrimos nuestro Visual Studio Code, por aquí nos vamos al apartado de extensiones. Por aquí tenemos la extensión de C Sharp. Ok, ¿para qué sirve esta extensión?
Esta extensión pues prácticamente nos agrega el soporte básico del lenguaje. Sin ella pues Visual Studio Code solo sería pues igual un editor de texto y no entendería el código que nosotros le estamos escribiendo. Gracias a esta extensión pues podemos tener un resultado de sintaxis, una detección de errores mientras nosotros escribimos, el autocompletado del código, navegación entre clases y métodos, depuración, lo que es el debug, y soporte para proyectos en .NET. Por aquí tenemos otra extensión que yo ya tengo instalada y claramente te recomiendo. C# Dev Keep. ¿Para qué nos sirve C# Dev Keep? Pues prácticamente amplia las capacidades de la extensión anterior de C# y convierte nuestro Visual Studio Code en un entorno de desarrollo mucho más completo para trabajar con proyectos de .NET. C# Dev Kit pues agrega la herramienta para administrar proyectos y facilitar el desarrollo diario. Con esta extensión podemos abrir soluciones .sln y proyectos .cs project fácilmente. Podemos explorar la estructura del proyecto desde una vista dedicada, ejecutar y depurar aplicaciones con mayor facilidad, además de crear pues nuevos proyectos .NET desde Visual Studio Code. Por ahí vamos a buscar ahora otra librería que tenemos, .NET Install Tool. ¿Para qué nos sirve? Pues prácticamente esta extensión se encarga de instalar y administrar las diferentes versiones del SDK y del runtime de .NET que pues prácticamente Visual Studio Code necesita para funcionar correctamente. En otras palabras, actúa como un asistente que verifica si tenemos instalada la versión correcta de .NET y si no es así pues nos ayuda a instalarla automáticamente. El SDK Software Development Kit es un conjunto de herramientas que necesitas para desarrollar aplicaciones en .NET. Con el SDK podemos crear proyectos, compilar el código, ejecutar aplicaciones y publicar proyectos. Ahora, creo que son todas las extensiones que prácticamente yo instalé y me han funcionado hasta ahorita perfectamente. Me han ayudado bien con mi proyecto. Prácticamente estoy usando Linux Ubuntu y estamos manejando un proyecto en C# en .NET y con el Visual Studio Code, algo que es raro. Para mí se me hace ya algo normal, pero raro luego a veces cuando mis compañeros me preguntan, oye, a ver, ¿cómo vas con tu proyecto? Y, oye, ¿por qué estás trabajando tú en el code? Y ya, como que tienes que explicarles por qué, que pues prácticamente tú no puedes o tienes acceso al Visual Studio 2026, en el cual tus compañeros sí tienen acceso y ellos trabajan como con una interfaz más intuitiva y tú lo haces aquí, tienes que hacerlo un poco más desde código. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo crear un proyecto de consola. Prácticamente vamos a abrir una nueva terminal, una nueva carpeta, Mercader, no sé, entramos a la carpeta y prácticamente dentro de esta carpeta vamos a crear el proyecto con el siguiente comando: .NET new console espacio -n hola mundo. Damos enter y con este comando prácticamente estamos creando un nuevo proyecto de consola llamado Hola Mundo. Vamos a entrar a cd Hola Mundo, lo vamos a abrir en el Visual Studio Code y prácticamente nos va a abrir una pantalla de Visual Studio Code. Aquí, bueno, vamos por mientras a nuestro proyecto.
Prácticamente pues tenemos, abrimos una clase, el programa es punto de entrada a nuestra aplicación, a nuestro proyecto que creamos. El holamundo.cs project pues contiene nuestra configuración y las dependencias del proyecto. OBJ pues los archivos temporados que se generan durante la compilación. Ok, para mostrar el código abrimos el programa, lo tenemos abierto. Por ejemplo, aquí le podemos agregar una nueva console.TradeLine. Una vez que tenemos lo que queremos escribir, salvaguardamos. Vamos a ejecutar nuestro proyecto en la terminal. Control más J, abrimos una terminal aquí en el Visual Studio Code. Aquí ya nos aparece lo que les comentaba, las librerías que instalamos ya nos agregan pues una forma visual de agregar una nueva clase. Por ejemplo, aquí podemos agregar una nueva clase, le podemos poner un nombre y como vemos nos crea la clase ya con el código inicial que por ejemplo ocupamos. Ese es un ejemplo. Podemos crear interfaces también, pero ahorita no los utilizamos. Vamos a ejecutar nuestro proyecto. Vamos a escribir .NET run y prácticamente va a ejecutar el programa. Esperamos a que cargue y nos muestre el resultado. Por ahí ya tenemos el resultado. Bueno, y con esto comprobamos que Visual Studio Code está pues completamente configurado para desarrollar aplicaciones en C# utilizando .NET sobre Ubuntu. Y pues como pueden ver, aunque Visual Studio 2026 no está disponible para Linux o Ubuntu, pues Visual Studio Code nos ofrece lo necesario para desarrollar aplicaciones en C# de manera cómoda y pues fácil prácticamente. Si este video te fue útil, no olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos tutoriales. Nos vemos en el siguiente video. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.